Estimados estudiantes, bienvenidos a todos. Mi nombre es María Estela Cruz y soy su tutora en el área de matemática. En este video vamos a profundizar acerca de las operaciones con números complejos, un tema correspondiente al módulo 2 de la materia. Para comenzar, recordemos el concepto de números complejos. La unión del conjunto de los números reales con el conjunto de los números imaginarios forman el conjunto de los números complejos. Los números complejos pueden ser expresados de distintas formas. Tenemos la forma cartesiana, la forma binómica, la forma polar, la forma exponencial y la forma trigonométrica. Nosotros hemos estudiado la expresión o forma cartesiana de un número complejo y su forma o expresión binómica de un número complejo. Para sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos, vamos a utilizar su forma o expresión binómica. Suma de números complejos. Para sumar números complejos en forma binómica, se suman las partes reales entre sí y se suman las partes imaginarias entre sí. Por ejemplo, si tenemos la suma del complejo menos 4 más 3i y el complejo menos 2 menos 5i, debemos sumar sus partes reales entre sí y sus partes imaginarias entre sí. Hacemos menos 4 más menos 2 más 3i más menos 5i. Bajamos el menos 4, aquí aplicamos la regla de los signos, más por menos es menos, 2, bajamos el más 3i, aquí aplicamos la regla de los signos, más por menos es menos, 5i. Sabemos que menos 4 menos 2 es menos 6 y más 3i menos 5i es menos 2i. La suma de estos dos números complejos es otro número complejo, cuya expresión está dada por menos 6 menos 2i. Parte real, parte imaginaria. Resta de números complejos. Para restar números complejos en forma binómica, se restan las partes reales entre sí y se restan las partes imaginarias entre sí. Se aplica el mismo razonamiento que la suma. Veamos un ejemplo. Sean los complejos menos 4 más 3i y el menos 2 menos 5i. Si deseamos restar estos complejos, debemos restar la parte real menos 4 con la parte real del segundo complejo, que es menos 2. Restar la parte imaginaria del primer complejo, que es 3i, con la parte imaginaria del segundo complejo, que es menos 5i.
hacemos menos 4 menos 2 más 3i menos 5i. Bajamos el menos 4, aquí aplicamos la regla de los signos, menos por menos es más, 2, bajamos el más 3i, aplicamos la regla de los signos, menos por menos es más, 5i. Sabemos que menos 4 más 2 es menos 2 y más 3i más 5i es más 8i. La resta de estos dos números complejos da otro número complejo cuya expresión está dada por menos 2 más 8i. Parte real, parte imaginaria. Multiplicación de números complejos. Para multiplicar dos números complejos en forma binómica, se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y o resta. Veamos un ejemplo. Si tenemos la multiplicación del complejo 2 más 3i por 4 más 5i, se aplica la propiedad distributiva del primer término del complejo 1, que es la parte real, es decir, el 2, por cada uno de los términos del segundo complejo. Y luego se aplica la multiplicación del segundo término, en este caso del término imaginario del primer complejo, por cada uno de los términos de nuestro segundo complejo. 2 por 4 sabemos que es 8. 2 por 5i sabemos que es 10i. 3i por 4 es 12i. Y 3i por 5i es 15i al cuadrado. En este caso se multiplica el coeficiente de la parte imaginaria, que es 3, con el coeficiente de la parte imaginaria, que es 5. Y la parte literal con la parte literal. Y nos da i al cuadrado. Seguidamente, en nuestro siguiente paso, debemos de aplicar la igualdad. I al cuadrado es igual a menos 1. En este cuarto término, reemplazamos i al cuadrado igual a menos 1 y luego calculamos. El 8 se conserva, este con este se resuelven, más 15 por menos 1 es menos 15. Y nos queda el más 10i con el más 12i. Sumamos las partes reales y las partes imaginarias. Las partes reales son 8 y 15. El 8 es positivo, el 15 es negativo. 8 menos 15 da menos 7. Las partes imaginarias son más 10i más 12i. Sumamos estas dos partes y nos da más 22i. La multiplicación de estos dos números complejos da otro número complejo cuya expresión está dada por menos 7 más 22i. Parte real y parte imaginaria. División de números complejos. Para dividir dos números complejos en forma binómica, se multiplica al dividendo y al divisor por el conjugado del divisor
y luego se resuelven las operaciones resultantes. Recordemos que el conjugado de un número complejo es el mismo complejo, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Y que la diferencia de cuadrados de una suma y de una resta es igual a la diferencia de sus cuadrados. Veamos un ejemplo. Sean los complejos z1 igual a 2 más 3i y z2 igual a 3 más i. Si deseamos dividir este complejo z1 con el z2 es el dividendo y el z2 es el divisor. Vamos a multiplicar al dividendo y al divisor por el conjugado del divisor, que en este caso el conjugado de 3 más i es 3 menos i. 3 menos i. Seguidamente vamos a aplicar la propiedad distributiva del primer término por cada uno de los términos del segundo complejo. El segundo término por cada uno de los términos. Y abajo vamos a aplicar la propiedad de la diferencia de cuadrados. Si tenemos el producto de una suma y de una resta, esto da igual a la diferencia de los cuadrados. Como aquí tenemos el producto de 3 más i por 3 menos i, vamos a aplicar esa propiedad y nos queda la diferencia de 3 al cuadrado y i al cuadrado. Arriba resolvemos la multiplicación. 2 por 3 sabemos que es 6. 2 por menos i es menos 2i. Más 3i por 3 es más 9i. Más 3i por menos i es menos 3i al cuadrado. Abajo ya podemos ir resolviendo el cuadrado de 3, que da 9. Menos i al cuadrado, lo conservamos. En el siguiente paso, resolvemos las operaciones de la parte del dividendo, que en este caso podemos ir operando estas partes imaginarias. Menos 2i más 9i, sabemos que es más 7i. El 6 se conserva. En este caso, reemplazamos i al cuadrado por menos 1. Abajo hacemos lo mismo, reemplazamos el i al cuadrado por menos 1. Y luego resolvemos. El 6 se mantiene, el 7i también. Al resolver esto, menos 3 por menos 1 nos da más 3. En la parte de abajo nos queda 9 más 1. ¿Por qué? Porque menos por menos da más y baja el 1. En el siguiente paso podemos sumar el 6 con el más 3 y da 9. El 7i se conserva, abajo podemos también sumar, 9 más 1 da 10. Luego podemos repartir o distribuir este 10, que es el denominador, para el 9 y para el 7, y nos queda 9 décimos más 7 décimos i. La división de dos números complejos da otro número complejo, parte real y parte imaginaria. Y de esa forma podemos sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. Y así llegamos al final de este video. Muchas gracias
por su atención.